La doctora Nila Reyes estaba parada en la plataforma de observación del Lunus Arden, sus manos presionadas contra el frío cristal, mirando la enorme estación orbital que se alzaba ante ella, colgaba como una medialuna oscura contra el fondo de estrellas distantes. Su superficie metálica lisa brillaba bajo la luz de los soles gemelos que bañaban esta parte de la galaxia. La estación de vigilancia la llamaban no estaba destinada a inspirar esperanza, su propia existencia hablaba de desesperación en todos sus años como anobióloga. Nila nunca había visto nada parecido a un mundo en cuarentena, encerrado por capas de sistemas de defensa orbital e innumerables protocolos regulatorios. El Consejo Galáctico había pasado siglos perfeccionando un sistema para mantener este planeta sellado y ahora, después de incontables años de precaución, estaban permitiendo que los humanos lo violaran. No estaba segura de si debería sentirse honrada o aterrorizada detrás de ella. El suave zumbido de la nave fue interrumpido por los rápidos pasos de la teniente Adriana Hall. Nila se giró para verla acercándose con una expresión tensa, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «¿Han otorgado permiso para el aterrizaje?», dijo Hall con su voz. Nila tensa asintió sintiendo el peso de ese permiso asentarse pesadamente sobre sus hombros. «Cualquier palabra del consejo, solo las formalidades usuales, todavía no confían en nosotros, pero no tienen elección». Hall le entregó un bloc de datos que mostraba un resumen de los objetivos de su misión. Los ojos de Nila escanearon la pantalla notando el lenguaje estéril usado para describir lo que era esencialmente una misión suicida: inspeccionar y analizar la actividad biológica en Bor, investigar el origen del brote patógeno, asegurar muestras, neutralizar la amenaza, si es posible neutralizar la amenaza. Como si fuera así de simple. «Tienen miedo de nosotros», añadió Hall después de una pausa. «Lo sabes bien». «Miedo o resentimiento, Nila», dijo su voz delatando su frustración. «Solo estamos aquí porque no pueden resolver sus propios problemas. Es curioso cómo funciona eso». El rostro de Hall se suavizó. «Yo diría que ambos han estado sentados en su trono alto durante demasiado tiempo. Las otras especies en esta galaxia creen que son invencibles y ahora este virus los está cortando como papel, y nosotros somos los únicos que podríamos detenerlo». Nila entendió el sentimiento demasiado bien. Los humanos llegaron tarde a la escena galáctica. Las especies frágiles de un planeta atrasado llamado Tierra, durante décadas, habían sido toleradas pero nunca respetadas. Las especies más avanzadas vivieron mucho tiempo, altamente evolucionadas, las trataban como meras curiosidades, pero eso fue antes de que la plaga comenzara a arrasar las estrellas. Había comenzado pequeños brotes aislados en colonias marginales. Se informaron muertes extrañas entre especies con siglos de inmunidad natural. Nadie lo tomó en serio. No hasta que planetas enteros quedaron en silencio, cuando incluso las especies más antiguas y resistentes comenzaron a caer. El pánico se apoderó de las potencias galácticas. Fue entonces cuando acudieron a la humanidad, suplicando desesperadamente. Su arrogancia finalmente se hizo añicos y ahora la humanidad era su última esperanza. «Los procedimientos de atraque están completos». Hall dijo que deberían prepararse. Nila asintió lentamente sintiendo una oleada de adrenalina. Habían pasado semanas desde que dejaron la Tierra y ahora finalmente estaban aquí al borde de lo desconocido. «Déjenlo ir». Luego, mientras caminaban por los estrechos pasillos hacia la bahía del transbordador, los pensamientos de Nila regresaron a su equipo. Todos fueron seleccionados para esta misión. Lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Cada uno de ellos había pasado por un entrenamiento riguroso preparándose para el peor de los casos. Escenarios, pero ninguna cantidad de preparación podría prepararlos para lo que les esperaba en Viacor. Cuando llegaron al transbordador, el resto del equipo ya estaba allí vestido con sus elegantes trajes exo-negros. El capitán Eric Tanaka, el operativo líder de la misión, estaba junto a la escotilla abierta del transbordador revisando su equipo con precisión militar. Miró hacia arriba cuando Nila y Hall se acercaron al Dr. Reyes. «El teniente Hall Tanaka», dijo con voz firme, «estamos listos para ir». Nila respiró profundamente y asintió. «Hagámoslo». El transbordador se liberó de la bahía de atraque con una suave sacudida sumergiéndolos en el vacío de tinta. Nila estaba sentada atada a su asiento. Las sutiles vibraciones de los motores del transbordador resonaban en su cuerpo. La ventana que tenía frente a ella ofrecía una vista vertiginosa del planeta en cuarentena debajo del CLA. Parecía pacífico desde arriba, un tapiz arremolinado de verde y azul, como la Tierra en un día tranquilo, pero las apariencias engañaban. Nila sabía que debajo de la fachada del planeta sereno acechaba algo antiguo y mortal, algo que había sobrevivido a Jans, esperando el momento adecuado para despertar este planeta. «Hall», dijo su voz rompiendo el silencio, «ha estado sellado durante casi 1000 años». Nila había leído los informes. Bor alguna vez fue el hogar de una civilización floreciente, los Bayons, conocidos por su biotecnología avanzada y profunda conexión con el ecosistema del planeta, pero sus experimentos con simbiosis microbiana habían salido terriblemente mal, resultando en un brote viral que se extendió a una velocidad aterradora. Los Boran, en su desesperación, habían sellado su propio mundo del resto de la galaxia, creando una cuarentena planetaria que se había mantenido hasta ahora. Dicen que
El virus los mató a todos, Tanaka agregó su tono sombrío, ni un solo sobreviviente. Nila lo miró, no hubo sobrevivientes porque subestimaron el virus, pensaron que podían controlarlo, que su tecnología los protegería, no lo hizo, y ahora estamos caminando directo al corazón de esto, murmuró Hall. Nila no respondió, había pasado años estudiando los datos, examinando cada fragmento de información que el Consejo Galáctico tenía sobre los Boran y su caída. El virus había evolucionado mucho más allá de lo que la galaxia había encontrado, un arma biológica que se había salido de control. Ninguna especie, ni siquiera la más avanzada, había sido capaz de resistir su propagación, excepto los humanos, por eso estaban aquí. La biología única de la humanidad había demostrado ser resistente al virus. En las pruebas iniciales, sus sistemas inmunológicos, a diferencia de los de otras especies, tenían una capacidad notable para adaptarse y formar relaciones simbióticas con microorganismos. Lo que era mortal para otros, la humanidad podía vincularse con él. Era una apuesta arriesgada, pero era la última esperanza de la galaxia. El descenso del transbordador se hizo más pronunciado y pronto entraron en la atmósfera del planeta. El viaje, que alguna vez fue suave, se volvió turbulento cuando el transbordador atravesó nubes espesas, lo que hizo que la nave se estremeciera. Nila apretó su agarre en los apoyabrazos, su corazón latía con fuerza. Era una científica, no un soldado, y la realidad de lo que estaban a punto de enfrentar pesó mucho en su aterrizaje. En 60 segundos, la voz del piloto crepitó en el intercomunicador. El equipo se quedó en silencio, cada miembro preparándose mentalmente para lo que se avecinaba. Nila podía sentir la tensión en el aire, una tranquila mezcla de miedo y determinación. Nadie habló, pero no era necesario, todos sabían lo que estaba en juego. El transbordador desaceleró sus propulsores de aterrizaje, pateando mientras flotaba sobre la superficie antes de aterrizar suavemente con un silbido de despresurización. La escotilla se abrió con un sonido mecánico, revelando un paisaje bañado en eerie twilight. La luz de los soles gemelos se difundió por espesas nubes arremolinadas, arrojando al mundo en tonos de verde y dorado. Nila se puso de pie y agarró su casco, deslizándolo en su lugar mientras el HUD parpadeaba a la vida. Podía escuchar su propia respiración lenta y constante amplificada en el entorno sellado del casco. Un último aliento antes de que comenzara la verdadera misión. Control del equipo. La voz de Tanaka llegó a través de los calls, uno por uno. Cada miembro del equipo respondió, sus voces nítidas y enfocadas. Nila revisó sus propios sistemas de traje, asegurándose de que todo estuviera funcional. Filtros de aire en línea, capas de gel antiviral seguro. Había sido informada miles de veces sobre las capacidades del traje, pero no detuvo el pequeño nudo de miedo que se retorcía en su estómago. Si el virus entraba, ninguna cantidad de tecnología lo salvaría. Está bien, todos, Tanaka dijo, su voz firme pero firme, nos atenemos al plan, Reyes, tú y tu equipo. Tomen Point Hall y yo cubriremos el perímetro. Encontramos la fuente, obtenemos las muestras y salimos, sin heroísmo. El aire afuera era espeso, casi viscoso. Cuando salieron a la superficie de Bure, la tierra que los rodeaba era exuberante, cubierta de vegetación alienígena que crujía débilmente con el viento. Extraños hongos bioluminiscentes salpicaban el paisaje, arrojando un brillo de otro mundo. En la distancia, las montañas irregulares se alzaban contra el horizonte, sus picos oscurecidos por las nubes omnipresentes. Su lugar es hermoso, dijo Hall suavemente. Las apariencias engañan. Nila respondió, escaneando el terreno con su visor. Mantente alerta, no sabemos qué hay aquí afuera. Mientras avanzaban, la mirada de Nila se detuvo en las plantas que los rodeaban. La flora parecía extrañamente vibrante, como si estuviera prosperando a pesar de la plaga que había devastado el planeta. Era un recordatorio de la naturaleza dual del virus. No solo mató, transformó. Los boreanos habían tratado de aprovechar esa transformación para usar el virus para mejorar su propia biología, pero al final los había consumido. Reyes, tengo algo, gritó uno de los miembros de su equipo. El Dr. Lucas Carver desde una cresta cercana. Nila se apresuró sobre sus botas, hundiéndose en el suave suelo cubierto de musgo mientras subía la pendiente. Cuando llegó a la cima, su respiración se atascó en su garganta. Debajo de ellos, enclavada en el valle, había una ciudad, o más bien lo que quedaba de una. Enormes torres de piedra y metal sobresalían de la tierra como los huesos de una criatura muerta hace mucho tiempo. La arquitectura era alienígena, orgánica en diseño, como si los edificios hubieran crecido desde el suelo mismo. Enredaderas y hongos se aferraban a las ruinas, su suave brillo iluminando las calles con una luz espeluznante. Bienvenida a la zona cero, dijo Tanaka en voz baja, acercándose detrás de ella. Nila miró hacia la ciudad, su mente corría. En algún lugar en esas ruinas estaba la clave de la plaga, la fuente del virus que había devastado la galaxia, y ella sabía sin lugar a dudas que estaban
Caminando hacia el lugar más peligroso del universo, déjennos movernos, ordenó Tanaka. Tenemos trabajo que hacer. El descenso a la ciudad en ruinas fue lento, deliberado, como si el peso de la historia los presionara con cada paso. Nila Reyes mantuvo su mirada fija en las torres desmoronadas frente a sus agujas, una vez orgullosas, ahora torcidas y rotas contra el horizonte. Una ciudad que una vez había prosperado con vida, con ambición, ahora yacía silenciosa y abandonada, consumida por el virus que había barrido su superficie como una ola de muerte. El suelo bajo sus pies era suave, cubierto de capas de musgo y extraños hongos bioluminiscentes que pulsaban suavemente en la luz tenue. Cada paso agitaba el aire, liberando débiles volutas de esporas en la atmósfera. El traje de Nila filtró las partículas, pero aún podía sentir el entorno alienígena presionando contra ella, como si el planeta mismo estuviera tratando de infiltrarse en sus cuerpos. Mantengan sus filtros a máxima potencia, le recordó a su equipo con voz tranquila pero firme. No sabemos con qué tipo de contaminantes aéreos estamos tratando. Su visor HUD mostró que todos los sistemas funcionaban normalmente, el aire circulaba correctamente, los filtros estaban limpios. Se aplicó gel antiviral a cada centímetro de su traje para asegurar que nada pudiera romper la barrera entre ella y el medio ambiente, pero incluso con todas sus precauciones, la amenaza se sentía tangible, presionando desde todos los lados detrás de ella. El resto del equipo se movió con práctica precisión. El Dr. Lucas Carver, su microbiólogo principal, estaba escaneando la flora mientras caminaban. Su equipo se movía suavemente mientras recolectaba muestras. La teniente Adriana Hall y el capitán Eric Tanaka vinieron a la retaguardia, sus rifles listos, siempre atentos a cualquier señal de peligro. Este lugar se siente mal, murmuró Hall a través de la calma, su voz baja como si nos estuviera mirando. Nila miró por encima del hombro a las imponentes estructuras que se alzaban sobre ellos. Había algo inquietante por la forma en que la ciudad se había descompuesto, como si hubiera sido congelada en el tiempo. Las plantas que se aferraban a los edificios tenían una cualidad casi sensible, sus zarcillos brillantes se curvaban y retorcían con la brisa como si estuvieran alcanzando algo. Para alguien. Tenemos que mantenernos concentrados, Nila respondió. Sabíamos que sería peligroso aquí abajo, solo mantén la guardia arriba. El suelo del valle comenzó a nivelarse a medida que se acercaban al borde exterior de la ciudad. Enormes puertas oxidadas y cubiertas de maleza yacían medio enterradas en la tierra, sus tallas una vez ornamentadas, oscurecidas por el tiempo y la naturaleza. Más allá de las puertas, las calles estaban inquietantemente tranquilas, sus anchas vías bordeadas de estatuas desmoronadas y obeliscos derribados. Los boreanos claramente habían sido una civilización avanzada, su tecnología y arquitectura mucho más allá de todo lo que la humanidad había logrado hasta ahora, pero toda esa brillantez había sido en cuestión de meses. ¿Cómo desaparece una civilización como esta?, Lucas preguntó con su voz teñida de asombro mientras observaba las ruinas. No desaparecieron, Nila dijo con un tono más oscuro. Fueron consumidos por su propia creación. El virus, que una vez había sido aclamado como el pináculo de sus logros biotecnológicos, se había vuelto contra ellos, mutando y evolucionando más rápido de lo que podían controlar. Los boreanos habían pensado que podían jugar a ser Dios, pero al final solo habían desatado una fuerza que estaba más allá de su comprensión, y ahora esa fuerza los estaba esperando en el corazón de esta ciudad muerta. La voz de la doctora Reyes Tanaka cortó sus pensamientos. Nos acercamos al distrito central, deberías ver esto. Nila aceleró el paso siguiendo el liderazgo de Tanaka a través de las calles rotas hasta que llegaron a una amplia plaza. Se detuvo en seco con la respiración atrapada en la garganta. En el centro de la plaza había una estructura enorme, sus paredes ennegrecidas y retorcidas como por un gran incendio. La arquitectura del edificio no se parecía a nada que hubiera visto antes, orgánico en su diseño, con paredes curvas y agujas que en espiral hacia arriba como las ramas de un árbol antiguo, pero lo que llamó su atención no fue el edificio en sí, sino lo que lo rodeaba. Cientos de cuerpos, tal vez miles de cadáveres disecados, yacían esparcidos por la plaza. Sus restos esqueléticos estaban retorcidos en formas antinaturales. Algunos habían fusionado sus extremidades y torsos, fusionándose en formas grotescas que desafiaban la lógica. Mientras que otros parecían haber quedado petrificados en medio de gritos, sus caras congeladas en expresiones de puro terror. «Oh, Dios mío», Hall susurró, «¿qué les pasó?». Nila se arrodilló junto a uno de los cuerpos. Su visor escaneó los restos. Las lecturas estaban fuera de serie. Lo que sea que haya matado a estas personas, no había sido rápido. El virus claramente había devastado sus cuerpos de adentro hacia afuera, deformándolos en algo apenas reconocible como humanoide. Esto es lo que hace el virus, Nila dijo en voz baja. Su voz era sombría. No solo mata, transforma. Se puso de pie, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras asimilaba la escala completa de la devastación. Los boreanos habían tratado de escapar del virus, pero los había alcanzado. Incluso aquí, en lo que probablemente había sido su última resistencia, este lugar, este edificio, había sido el centro de sus esfuerzos para contener el brote, y ahora era poco más que una tumba. Reyes.
Estaba captando algún tipo de señal, dijo Tanaka con tono urgente. Nila se volvió hacia él, una señal de dónde desde el interior de ese edificio, dijo señalando la estructura retorcida en el centro de la plaza, es débil, pero está allí. El estómago de Nila se retorció con una mezcla de emoción y pavor. Si todavía había una señal proveniente del interior del edificio, eso significaba que todavía había energía, y si todavía había energía, podría quedar algo de la investigación Borian. Necesitamos entrar allí, dijo con voz firme. Tanaka asintió, hizo un gesto para que el equipo avanzara. Se acercaron a la entrada con cautela, sus armas listas, pero el edificio en sí parecía sin vida. Sus enormes puertas se habían oxidado hace mucho tiempo. Se necesitaron Tanaka y Hall trabajando juntos para abrirlas. Sus trajes se tensaban contra el metal corroído. Finalmente, con un chirrido quejumbroso, las puertas se dieron revelando un interior oscuro. Nila activó la luz en su casco y barrió el haz a través de la habitación. El interior del edificio estaba tan deteriorado como las paredes exteriores desmoronadas, los pisos estaban agrietados y desiguales y el aire estaba denso de polvo y olor a descomposición, pero al otro extremo de la cámara algo brillaba débilmente. La consola seguía activa después de todo este tiempo. Esa debe ser la fuente de la señal, dijo Lucas, su voz llena de asombro. Nila se acercó con cautela, su corazón se aceleró. Este era el último intento de Borian para detener el virus, para contener el brote. Si había alguna respuesta que encontrar, estarían aquí. La consola estaba incrustada en un gran pedestal de piedra. La pantalla parpadeaba débilmente cuando Nila se acercó, extendió sus dedos temblando ligeramente mientras flotaban sobre los controles. Estoy dentro, dijo su voz, apenas un susurro. La pantalla parpadeó a la vida mostrando líneas de texto en una escritura antigua. El traje de Nila inmediatamente comenzó a traducirlas. Palabras que se formaban lentamente en su HUD. Proyecto Simbiosis. Leyó en voz alta. Fase 4. Integración completa de entidades virales con sistemas biológicos. Boran hizo una pausa, su mente acelerada mientras procesaba la información. Estaban tratando de vincularse con el virus, continuó. Pensaron que si podían integrarlo en su propia biología, podrían controlarlo. ¿Funcionó? Tanaka preguntó con voz tensa. Nila negó con la cabeza. No, parece que el virus mutó demasiado rápido, no pudieron seguir el ritmo. Se desplazó por los datos, sus ojos escaneando en busca de cualquier información que pudiera ayudarlos, pero la mayor parte estaba corrupta. Finalmente encontró alguna entrada marcada como crítica. Aquí, dijo, su corazón latía con fuerza mientras abría el archivo. La pantalla se llenó de datos gráficos, secuencias de ADN, pero lo que llamó la atención de Nila fue una sola línea de texto: ensayos humanos iniciados. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. ¿Qué diablos significa eso? Hall preguntó con voz aguda. La mente de Nila aceleró. Ensayos humanos. El Borian había estado probando el virus en otras especies, tratando de encontrar uno que pudiera vincularse con éxito, pero los humanos no habían sido parte de la comunidad galáctica en el momento de la caída de los Borianos. ¿Cómo pudieron haber realizado pruebas en humanos? Hay más, dijo Lucas señalando otra línea de texto. Los ojos de Nila se movieron hacia la pantalla. Los sujetos humanos exhiben una resistencia notable a la mutación viral. Se requieren más pruebas. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Ellos sabían, susurró, sabían sobre nosotros. La habitación se quedó en silencio cuando la gravedad de sus palabras se hundió. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Tanaka, su voz apenas por encima de un susurro. Nila negó con la cabeza, su mente acelerada. Los Borianos de alguna manera habían descubierto la humanidad mucho antes que el resto de la galaxia y habían experimentado con ellos en sus antepasados y habían encontrado algo que hizo a la humanidad diferente. Tenemos que irnos, dijo su voz repentinamente urgente. Ahora, Tanaka la miró con confusión y preocupación escritas en su rostro. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no somos los primeros humanos en venir aquí, respondió con la voz tensa. Y si los Borianos estaban buscando una manera de controlar el virus, hay una posibilidad. Dejaron algo atrás. Sus palabras quedaron en el aire por un momento antes de que Hall rompiera el silencio. ¿Crees? Estamos caminando hacia una trampa. La mandíbula de Nila se apretó. Creo que ya lo hicimos. Justo cuando las palabras salieron de su boca, la consola parpadeó violentamente, y un vino agudo llenó la habitación. Las luces de sus trajes parpadearon, cuando una ola de energía surgió a través del edificio. Retrocede, gritó Tanaka agarrando a Nila por el brazo y alejándola de la consola. Justo cuando explotó en una lluvia de chispas, el suelo debajo de ellos retumbó, y las paredes crujieron cuando las grietas se extendieron por el piso y el techo. Todo el edificio se estaba desmoronando. Muévete, gritó Tanaka empujando a Nila hacia la salida mientras los escombros comenzaban a llover desde arriba. Corrieron sus botas golpeando contra el piso inestable mientras las paredes temblaban y se derrumbaban a su alrededor. El corazón de Nila estaba en su garganta cuando atravesaron la entrada desmoronada y regresaron a la plaza abierta detrás de ellos. El edificio se derrumbó sobre sí mismo con un rugido ensordecedor, enviando una nube de polvo y escombros que se tragó la ciudad en una espesa niebla asfixiante. Nila cayó de rodillas jadeando por respirar mientras miraba de vuelta en las ruinas. La consola, los datos, todo se había ido. ¿Todos están bien? La voz de Tanaka crujió sobre el tono de cal. Tenso, uno por uno, el equipo se registró para confirmar que estaban vivos e ilesos.
La mente de Nila todavía estaba tambaleándose por lo que había aprendido. Los boreanos sabían sobre la resistencia única de la humanidad al virus. Habían realizado experimentos buscando una manera de aprovecharlo y habían fallado, pero lo que más la aterrorizaba no era que hubieran experimentado con humanos, era que habían dejado algo atrás, algo que había estado esperando todos estos años y ahora había despertado. Necesitamos salir de este planeta, dijo con voz temblorosa. Lo que sea que los boreanos estuvieran tratando de hacer, todavía está aquí. Tanaka asintió con la cabeza. Aceptó con tristeza. Dejemos que regresen a la lanzadera e informen esto al consejo. Necesitan saberlo. ¿Qué encontramos? Mientras regresaban a través de las ruinas, Nila no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. La ciudad, que alguna vez fue tan silenciosa y todavía parecía latir con vida a su alrededor. El aire estaba denso por el peso de algo invisible. Habían venido a Bakor en busca de respuestas. Lo que habían encontrado era mucho más peligroso de lo que jamás podrían haber imaginado. El transbordador atravesó los cielos de Bure. Los motores rugieron mientras ascendía desde el mundo moribundo de abajo. La doctora, Nila Rea, estaba sentada atada a su asiento, su corazón latía al ritmo de los propulsores de la nave. Las distantes ruinas de la ciudad de Boran apenas eran visibles a través de la ventana trasera. Desvaneciéndose en las nubes tóxicas que se arremolinaban sobre la superficie del planeta, el peso de lo que habían descubierto allí abajo pesaba en su pecho. Un miedo persistente que solo se profundizaba con cada momento que pasaba. Los Boran habían experimentado con humanos. Habían sabido sobre la resistencia biológica única de la humanidad mucho antes de que el resto de la galaxia los hubiera considerado una amenaza y ahora, después de siglos de ignorancia, ese conocimiento, y lo que sea que los hubiera, Nila se quedó atrás y se estaba despertando. ¿Cuánto faltaba para que llegáramos a la estación de vigilia? Preguntó Nila con voz tensa. 20 minutos a toda máquina. Tanaka respondió desde la cabina. Su voz, normalmente firme, estaba teñida de urgencia. Ya envié una transmisión al Consejo Galáctico. Están preparando los protocolos de cuarentena mientras hablamos. Nila no respondió. Sabía que las precauciones que el Consejo había puesto en marcha no serían suficientes. Estaban lidiando con algo mucho más allá del alcance de los procedimientos de contención estándar. El virus había evolucionado y si el Borean no había podido detenerlo, no había razón para creer que los métodos obsoletos del Consejo funcionarían mejor. Miró al resto del equipo. Lucas Carver estaba sentado a su lado mirando en silencio su panel de datos. Su rostro estaba pálido mientras se desplazaba por los datos que habían logrado recuperar antes de que el edificio colapsara. La teniente Adriana Hall estaba asegurando las últimas muestras y encerrándolas en unidades de contención reforzadas mientras el transbordador se movía a través de la turbulencia. Todos parecían tensos, asustados, pero determinados. El silencio fue roto por un pitido agudo del panel de comunicación del transbordador. Capitán Tanaka, este es control de la estación de vigilia. Una voz entrecortada crepitó a través de los altavoces. Estamos recibiendo su transmisión. Está autorizado a atracar en Hangar Bay 14. Los equipos de cuarentena están en espera. Copia ese control. Tanaka respondió activando un interruptor en la consola. Estaremos allí en 20. Nila se reclinó en su asiento tratando de concentrarse en su respiración, pero su mente corría. Los datos que habían encontrado en las ruinas Boran sugirieron que el virus no era solo un patógeno sin mente, era inteligente, capaz de adaptarse más rápido que cualquier organismo natural. Los Boran lo habían llamado simbionte, y habían tenido razón en más de un sentido. No solo lo mataba, se integraba transformando a su anfitrión en algo completamente nuevo, y ahora ese proceso había comenzado con ella y su equipo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la voz de Tanaka. Tenemos un problema. Nila se puso de pie de golpe, su pulso se aceleró. ¿Qué es? Los ojos de Tanaka estaban pegados a la consola. Estamos captando algo en los escáneres. Múltiples contactos entrantes, contactos rápidos. Repitió frunciendo el ceño. ¿Son naves? No exactamente. Tanaka respondió, su voz sombría. Vienen de la superficie. La sangre de Nila se heló. Se inclinó hacia adelante y miró por encima del hombro de Aka al escáner. La pantalla estaba llena de puntos, cada uno moviéndose rápidamente a través de la atmósfera, cerrando la distancia entre el planeta y el transbordador. Tenía que haber al menos una docena de ellos. ¿Podrían ser drones Boran? Preguntó Lucas con voz tensa. No, Nila dijo sacudiendo la cabeza. No hay forma de que algo de ese planeta siga operativo después de todo este tiempo. Volvió a mirar el escáner. Lo que sea que viniera por ellos, era rápido y estaba vivo. Prepárense para una IVE. Maniobras. Tanaka ordenó con sus dedos volar sobre los controles. No sé qué son esas cosas, pero se están acercando. No podemos dejar que lleguen a la estación. El transbordador se sacudió cuando Tanaka se inclinó bruscamente hacia la derecha, empujando los motores hasta sus límites. La nave se cerró violentamente.
y mientras atravesaban la atmósfera superior dejando atrás el planeta, pero los puntos en el escáner solo se acercaban más sin inmutarse por sus maniobras evasivas. Todavía nos están alcanzando, dijo Hall, su voz teñida de pánico. No llegaremos a la estación antes de que estén sobre nosotros. Nila apretó los puños, su mente acelerada. No sabía qué eran estas cosas, si eran algún tipo de forma de vida mutada o un resultado de la evolución simbiótica del virus, pero sabía una cosa con certeza: no podían dejarlos llegar a la estación de vigilancia. Si lo hacían, el virus podría propagarse al resto de la galaxia. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucas con los ojos muy abiertos por el miedo. Nila respiró profundamente. Luchamos. Tanaka la miró. ¿Pelear con qué? Este transbordador apenas está armado. No necesitamos destruirlos. Nila dijo con la mente acelerada mientras trataba de formular un plan. Solo necesitamos frenarlos lo suficiente para llegar a la estación. Miró a Hall. ¿Nos queda alguna capacidad ofensiva? Algo. Hall vaciló y luego asintió. Tenemos algunas cargas EMP en él. No aguantamos mucho, pero si lo cronometramos bien, podríamos interrumpir lo que sea que esté impulsando esas cosas. Eso es un comienzo. Nila dijo, vamos a prepararlos, tendremos que desplegarlos en el momento adecuado. Hall se desabrochó rápidamente y desapareció en la bodega de carga. Sus pasos resonaron a través del estrecho transbordador. Nila volvió su atención al escáner. Los contactos se estaban acercando. Tal vez habían pasado un minuto antes. Lo que sea que estuvieran tratando estaba encima de ellos. Las manos de Tanaka estaban firmes en los controles, pero Nila podía ver la tensión en su mandíbula. Tenemos una oportunidad con esto. Reyes, si esas cosas rompen las defensas de la estación, tal vez no sea suficiente para detenerlos. Sé que respondió en voz baja, pero no les daremos esa oportunidad. Hall reapareció momentos después con 2 dispositivos cilíndricos. Estas son las cargas EMP. Corto alcance, pero freirán cualquier cosa electrónica en un radio de 100 metros. Bien, Nila dijo que los liberaríamos una vez que estuvieran lo suficientemente cerca, y luego golpearíamos los detonadores manualmente. Con suerte, los derribaría del cielo. Hall le entregó uno de los dispositivos a Tanaka, quien lo ató a la consola. Los dejaremos caer a tu señal. El transbordador se sacudió de nuevo mientras Tanaka ajustaba su trayectoria apuntándolos hacia la bahía de atraque de la estación de vigilancia. La enorme estructura se alzaba frente a sus luces, parpadeando débilmente contra el fondo del espacio. Los contactos están a 15 kilómetros y se están acercando. Tanaka informó que su voz estaba tensa. Necesitamos soltar las cargas ahora. Hazlo. Nila dijo con un movimiento de un interruptor. El transbordador liberó las 2 cargas EMP, enviándolas girando hacia el vacío. Detrás de ellos, por un breve momento, no hubo nada más que el zumbido silencioso de los motores, y luego detonen. Nila ordenó. Tanaka golpeó el detonador, y el transbordador fue sacudido por una ola de energía. Cuando las cargas EMP detonaron, los contactos en el escáner parpadearon salvajemente. Algunos de ellos desaparecieron por completo, mientras que otros parecían ralentizar sus movimientos. Erráticos y descoordinados. Funcionó. Hall gritó. Los noqueamos a la mayoría de ellos. Nila sintió una oleada de alivio, pero duró poco. Los contactos restantes eran menos ahora, pero aún así muchos se estaban acercando rápido, y estaban casi dentro del alcance del transbordador. Prepárense, Tanaka advirtió con voz tensa que estábamos a punto de llegar a la bahía de atraque. El transbordador se sacudió al cruzar el umbral de la estación de vigilancia. Sus propulsores de aterrizaje se activaron justo a tiempo para bajarlos a la plataforma con un ruido sordo en el momento en que la nave aterrizó. Tanaka se puso de pie gritando órdenes al equipo: muévanse, lleven esas muestras a la cuarentena ahora. Nila se desabrochó el cinturón y corrió hacia la parte trasera del transbordador. Su corazón latía con fuerza mientras agarraba las unidades de contención. Hall y Lucas lo siguieron de cerca, sus rostros pálidos pero decididos. Sabían lo que estaba en juego. Si el virus se liberaba en la estación, podría extenderse a todos los rincones de la galaxia en cuestión de días. La escotilla del transbordador se abrió con un silbido y Nila fue recibida por un equipo de oficiales de cuarentena con trajes completos de riesgo biológico. Se apresuraron a asegurar las unidades de contención y sacar a Nila y su equipo del transbordador y a las cámaras de esterilización. Necesitamos analizar las muestras. Inmediatamente. Nila dijo con voz urgente: los datos que encontramos en Vecla lo cambia todo. El oficial de cuarentena asintió con la cabeza, su rostro oscurecido por la visera reflectante de su traje. Entendió, doctor, nos encargaremos de aquí. Nila sintió una breve punzada de vacilación mientras entregaba las muestras. Estas eran la clave para entender el virus, para encontrar una manera de detenerlo antes de que se propagara más, pero también eran peligrosas, mucho más peligrosas de lo que nadie se dio cuenta. Mientras el equipo era conducido a la cámara de descontaminación, Nila miró a Tanaka. ¿Crees que hicimos lo suficiente con las cargas EMP? La expresión de Tanaka era sombría. Los ralentizamos, pero esas cosas aún no han terminado con nosotros. El proceso de descontaminación fue rápido pero minucioso, y en cuestión de minutos, Nila
y su equipo estaban de pie en los estériles pasillos blancos de la estación de vigilia. Los oficiales de cuarentena los escoltaron hacia el centro de comando central, donde el director de la estación, el comandante Ral Corby, los estaba esperando. Corby era una figura imponente, su cabello plateado cortado corto, y su expresión tan dura como las paredes de acero que lo rodeaban. No perdió el tiempo con cortesías. Doctor Reyes, dijo con voz entrecortada, hemos recibido su informe, han traído algo peligroso. Nila asintió. Más que peligroso, comandante, el virus no es solo un patógeno, está evolucionando. Los Bori intentaron controlarlo, pero está mucho más allá de todo lo que hemos visto. Si sale de esta estación, la galaxia no tendrá ninguna oportunidad. La mandíbula de Cory se tensó. Entonces no dejaremos que eso suceda, iniciaremos protocolos de bloqueo total. Nada sale de la estación hasta que sepamos con certeza que está contenido. Nila exhaló alivio mezclándose con la tensión que todavía la dominaba. Al menos, por ahora se habían ganado algo de tiempo, pero en el fondo sabía que el virus todavía estaba ahí afuera, todavía evolucionando, y lo que sea que habían encontrado en Bore era solo el comienzo. La verdadera pelea estaba por venir. Epílogo. Desde la ventana de la estación de vigilia, Nila miró fijamente la fría extensión del espacio. Debajo de ella, el CLA colgaba en el vacío, su superficie se retorcía con vida invisible. El virus había despertado, y era solo cuestión de tiempo antes de que se extendiera más allá de los confines del mundo en cuarentena. Pero Nila ya no tenía miedo, había visto lo que el virus podía hacer, cómo podía transformarse y evolucionar, y ahora entendía lo que los borianos habían estado tratando de lograr. Habían fallado porque habían tratado de controlarlo. Pero la humanidad no era como los borianos, no buscaban el control, se adaptaron, sobrevivieron. Y mientras observaba el planeta debajo, Nila sintió los primeros indicios de cambio dentro de sí misma, un cambio sutil, un zumbido silencioso debajo de su piel. La simbiosis había comenzado, el virus estaba evolucionando, pero ella también, y al final no sería extinción, sería evolución. Si apreciaste la historia y deseas mostrar tu apoyo, considera dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Adicionalmente, por cada comentario que contenga 88, le daré un corazón a cada uno. Gracias por tu tiempo.